Lo que te quiero compartir me sucedió hace tiempo, cuando yo me encontraba saliendo de mi trabajo. Trabajo jornadas demasiado nocturnas, y en esa ocasión no era la excepción. Mi jefe me comentó que lo más seguro para mí era que esa noche me terminara quedando dentro de mi trabajo, para no arriesgarme o exponerme a los peligros que podría correr al salir del trabajo hacia mi casa. Sinceramente, no estaba muy de acuerdo con esa opinión. Lo que más deseaba era llegar a mi casa para poder descansar de una manera más cómoda y más tranquila para mi persona. Fue así como, en un tono bastante enojado y contundente, mi jefe me dijo que si yo me salía del trabajo, eso sería bajo mi propia responsabilidad, y que lo que a mí me sucediera sería solamente por mi culpa. Un poco molesto, me salí del trabajo y me dispuse a caminar hacia mi casa. Verás, para poder llegar a mi hogar, tengo que atravesar un cementerio. Y aquí viene algo muy chistoso y curioso, porque a pesar de que sí terminé atravesando ese cementerio de noche, no me pasó nada extraño. Es decir, ningún suceso paranormal, o escuchar voces a personas, o viendo a alguien haciendo algo malo o algo extraño por el lugar. La verdad es que ese cementerio se veía de lo más tranquilo. No había nada fuera de lugar, y mucho menos algo de tipo o de índole paranormal. Iba caminando con bastante tranquilidad y con la mejor disposición de llegar a mi casa lo antes posible, ya que una parte de mí se encontraba más preocupada por tener algún peligro al estar caminando a altas horas de la noche sobre un cementerio. Creo que si tuviera que definirlo, eso me daba más miedo que encontrarme con un fantasma o algo así. Conforme fui caminando, me di cuenta que el cementerio ya estaba por terminar, y para que yo pueda llegar a mi casa, necesito atravesar un puente peatonal, el cual cruza una avenida grande sobre Tlalnepantla. Es casi en el estado. Sin embargo, para poder llegar a mi casa tenía que atravesar ese puente por completo, y así lo hice. Desde que iba subiendo, no me di cuenta de que hubiese alguien por el lugar, ni del otro lado o encima del puente. Pero cuando llegué hasta el final y empecé a cruzarlo directamente, a la mitad de había una persona que estaba hincada. Esta persona estaba aparentemente llorando. Desde lejos podía escuchar cómo sollozaba. Y cuando me dispuse a acercarme para preguntarle a esta persona si es que tenía algún problema, o si algo le había sucedido, o qué sé yo, que pudiese tener para estar llorando y estar hincada en medio de ese puente, fue en ese momento que esta cosa se volteó y me miró directamente, para abalanzarse sobre mí, como si quisiera atacarme, tomarme lentamente, y no sé, la verdad no sé qué es lo que pensaba hacer conmigo. Por instinto y por reflejo, lo único que pude hacer fue regresarme de por donde venía caminando, para bajar lo antes posible de aquel puente peatonal. Y así lo hice. Cuando llegué a la calle y por fin logré bajar de ese puente, volteé mi cabeza para observar esa cosa y ver si todavía me seguía persiguiendo, o si es que por alguna razón se había quedado encima de ese puente. Al girar, me di cuenta que esta cosa estaba levitando en el aire. Alcanzaba a distinguir una especie de rasgos humanoides, como si fuese una persona con un harapo o una sábana demasiado grande. Lo más aterrador fue lo que hizo a continuación, ya que en una fracción de segundos, esta cosa se comenzó a elevar más, y de la nada se fue desvaneciendo en el viento. Todo esto que te estoy diciendo pasó directamente frente a mis ojos. En ese momento, la verdad no supe qué hacer. Me quedé pasmado y demasiado asustado ante lo que acababa de presenciar en aquella noche. Finalmente, pude tomar el control después de unos segundos, o no sé si acaso llegaron a pasar algunos minutos, porque al menos el tiempo para mí
en ese momento se volvió demasiado eterno. Y cuando vino a mi memoria sobre cómo me acerqué a esta cosa, recordé a la perfección que desde que la vi hincada en el puente peatonal, me había percatado desde ese momento que esa cosa ni siquiera tenía pies. Era como si los flachazos de todos los recuerdos que había tenido con este encuentro me comenzaran a asustar y los empezara a recordar de una mejor manera y con mayor detalle ante este suceso tan extraño que me había encontrado en esa noche. No me quedó más que tomar otra ruta para poder llegar a mi casa. Un poco arrepentido y demasiado asustado ante lo que había visto y ante recordar las palabras que mi jefe me había dicho sobre el tema de que mejor me quedara en mi trabajo para no exponerme a ningún peligro. Sin duda, esta es una de las experiencias más extrañas que he llegado a tener en toda mi vida. Actualmente continúo viviendo por aquí y sigo siendo de la ciudad. Bueno, casi esquina con el estado. Pero jamás me he vuelto a topar con esta cosa. Y si alguno de ustedes sabe sobre si en ese puente o cercano a esta zona pasan cosas así de extrañas, me gustaría poder conocer cuáles han sido sus experiencias. Buenas noches, comunidad. Antes que nada, esperamos que todos se encuentren muy bien y de la mejor manera posible. Permítame preguntarle, ¿usted cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Y mejor aún, ¿de qué manera se comportaría ante la historia que nos acaban de compartir? Queremos agradecer a la persona que nos hizo llegar este terrible relato, sumamente aterrador. De igual manera, a todos los invitamos a que se animen a dejar su comentario aquí abajo para poder transmitir esa opinión de lo que este relato o esta historia les hizo sentir. De igual forma, manejen mucho respeto por lo que nos acaban de compartir. Por el momento, ya no los interrumpimos más, comunidad. Y por favor, no se despegue de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. Cuando tenía 18 años, era de las personas a las que les encantaba salir de fiesta casi todos los fines de semana. Si no tenía un evento con mi familia, siempre tenía algo que hacer con algunos amigos o con alguna novia. Digamos que desde siempre había sido una persona a la que le encantaba mucho la vida nocturna. Había estado por muchos lugares, tanto lejos como cerca de mi casa. Algún bar, un restaurante, un salón de baile. Y en general, siempre era muy cuidadoso para poder regresar a mi casa sano y salvo. A pesar de que desde muy joven ya me gustaba tomar alcohol, siempre tenía mucho cuidado cuando regresaba a mi casa después de las 12 de la noche. Así fue como un día sábado me habló una de mis primas y me dijo que a tan solo unas cuantas calles de mi casa habría una fiesta que de seguro a mí me iba a encantar, ya que en ese lugar iban a vender cerveza muy barato, y aparte de que la venderían barato, pondrían música para bailar salsa y rock and roll. Esto me pasó más o menos en el año 2002. Y en ese momento, al menos todavía, la salsa sí se utilizaba mucho para bailar. O al menos a los de mi generación nos gustaba. Fue así como tomé la decisión de ir a esa fiesta. Invité a algunos primos más y algunos amigos, pero por alguna razón nadie pudo acompañarme en aquella noche. Cuando llegué a la fiesta, mi prima me saludó con mucho gusto y al mismo tiempo
terminamos teniendo una gran velada. La verdad es que esa es una de las fiestas que más recuerdo con mucho entusiasmo, ya que sí me divertí demasiado y además tuve la oportunidad de ligarme a una muchacha demasiado bonita. A pesar de que nuestra relación no duró mucho tiempo, sí es algo que recuerdo con mucho cariño y nostalgia al mismo tiempo. Lo aterrador comienza cuando regresé a mi casa. Te recuerdo que esta fiesta en la que yo me encontraba era tan solo a unas 4 o 5 calles de mi casa. En realidad, estaba bastante cerca, ya que las calles que tenía que atravesar no eran muy largas. Ya salí de esa fiesta algo tarde. Mi prima se terminó yendo en su carro con su hermano menor. Y ellos sí me ofrecieron llevarme a mi casa. Pero como la fiesta había sido tan cerca, les dije que no era necesario y que mejor ellos se fueran directo a su casa. Aunque no le agradó mucho la idea, terminó respetando mi decisión. Cuando salí del lugar, obviamente estaba demasiado alerta. No me quería encontrar con algo malo. Me refiero a un ratero, alguna persona que tal vez estuviese en estado de ebriedad. Aunque yo me había tomado unas cervezas, sí me daba un poco de miedo que algún borrachito de por ahí intentara robarme o atacarme. O peor aún, que trajeran sustancias nocivas, de las cuales muchas veces ni siquiera recuerdan qué y qué no es lo que hacen. Iba caminando con mucha cautela y observando bien las calles, para no encontrarme con ninguna persona así. Finalmente, cuando llegué a la entrada de la calle que da hacia mi casa, a unas cuantas casas de poder llegar hacia mi hogar, hay una iglesia pequeña. Esta iglesia desde afuera es muy bonita, y a pesar de que sí hay algunos vagos que luego se juntaban por ahí, la iglesia, por alguna razón, siempre me hacía sentir seguro, ya que sabía que estaba a tan solo unos cuantos pasos para poder llegar a mi casa. Es ahí cuando, al cruzar por enfrente de esa iglesia, me di cuenta que había como 6 gatos que estaban parados en sus 2 patas traseras, mirando fijamente hacia la iglesia. Al principio no le tomé mucha importancia. Recuerdo muy bien que me estaba fumando un cigarrillo. Pero tras pensar unos cuantos segundos en qué era lo que había visto, me regresé unos pasos y volví a girar la cabeza en dirección hacia la iglesia. Ahí me di cuenta que lo que había visto segundos atrás era correcto. Eran 6 gatos que estaban formados de una manera horizontal, y todos estaban mirando directamente hacia la iglesia. Me terminé mi cigarro, y todo el tiempo que estuve ahí parado, no les quité la vista de encima. Era como si esos gatos obtuvieran toda mi atención de una manera hipnótica. Es algo extraño y difícil de explicar al mismo tiempo. El punto es que no les pude quitar la vista de encima. Y hasta que uno de ellos maulló o gruñó de una forma bastante fuerte, fue ahí cuando pude reaccionar. Y me di cuenta que ya tenía parado ahí demasiado tiempo, como unos 5 o 10 minutos. Esto fue bastante extraño y un poco aterrador, sobre todo porque ya eran más o menos como las 2:30 de la mañana. Cuando pude reaccionar, me dirigí directo a mi casa. Ya no miré hacia atrás. Abrí la puerta y cuando entré al patio, me sentí seguro. Era como si el hecho de estar cerca de esos gatos me diera demasiado miedo.
sin saber qué o por qué. Esta historia es algo cortita y sé que no tiene nada que ver con algo paranormal o un terror de otro tipo. Sin embargo, para mí, esta ha sido una de las experiencias más extrañas que he tenido en toda mi vida, ya que a pesar que todavía esa iglesia continúa por ahí, aunque llegue tarde o llegue temprano hacia mi casa, nunca he vuelto a ver que los gatos tengan una conducta así frente a esa iglesia. Porque muchas noches, después de ese día, le conté a algunos amigos lo que me tocó ver, y algunos de ellos me propusieron que espiáramos a los gatos por las noches. Pero nunca volví a ver algo así, y tampoco mis amigos me llegaron a contar sobre un suceso similar. Sin duda, esto es algo muy extraño que me tocó ver por pura y mera casualidad. Buenas noches, comunidad. Nuevamente nos da muchísimo gusto de que sigan aquí con nosotros todavía. Es un gran placer poder traer a ustedes, semana tras semana, una gran variedad de historias que nos hacen compartir de diferentes maneras. Algunas personas lo hacen a través de su WhatsApp, otras personas las comparten por Facebook y algunos más son usuarios que nos llegamos a encontrar por nuestro camino. Permítame preguntarle, este relato que acabamos de escuchar, ¿qué le hizo sentir? ¿Cómo piensa usted que se comportaría si viviera la misma situación? ¿Y qué o cómo reaccionaría ante ese suceso? Por favor, transmita sus ideas y sus opiniones aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos a todos y a todas ustedes. Nuevamente esta noche, comunidad, les ha hablado Damaso y les pedimos mucho respeto por todas las historias que nos compartieron esta noche. Es un verdadero placer estar nuevamente aquí con ustedes. Sin más por agregar o por decir, comunidad, por favor no se despeguen de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.